Nosotros también creemos que no tienes que ser ni un chamán que vive en los Himalayas, ni un monje que está en el Tíbet, para poder estar en contacto con todo eso. Que empiezas a sentir a la persona enfrente, que empiezas a ver imágenes, que empiezas a percibir cosas que a lo mejor los demás no lo hacen. Vamos a empezar a desbloquear grandes poderes, vamos a empezar a desbloquear como grandes respuestas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque cuando las personas tienen miedo, activan algún miedo en su campo. Pierden por completo todo el proceso de materialización que han estado haciendo. Para hacer magia no se necesita un caldero, pero tampoco se necesita una varita mágica, ni nada por el estilo. Para comenzar a trabajar con la energía, hay que estar presente en el momento actual. Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hola, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto que a partir de este instante empieces a formar parte de esto que es Brujos sin Caldero. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy Hisam, él es Yeshua, y para los que no sepan, somos hermanos. Nosotros hemos decidido darle forma a esto que es Brujos sin Caldero. Y antes de empezar, si nos estás escuchando en Spotify, quiero pedirte que te tomes unos segunditos para que te detengas a calificar el podcast, sobre todo si ya has escuchado otros capítulos. Y si estás escuchando en YouTube, suscríbete en la campanita y forma parte de este canal que siempre estamos dando mensajes relacionados a espiritualidad y a energía. Cuando yo te hablo de brujo, cuando yo te digo brujo, lo primero que a ti se te puede venir a la cabeza puede ser ya sea Harry Potter, ya sea Merlín en los casos como positivos, entre comillas, pero en los casos no tan positivos, tú puedes pensar como en este narizón, con el sombrero de pico, la verruga, con el caldero y dándole vuelta, ¿no? Entonces tenemos muy asociada a la palabra brujo o bruja a todo, o sea, como a lo malo, a que las cuelgan, a que las escobas, a que los gatos negros, a que mala suerte. Entonces, nuestra misión con Brujos sin Caldero, desde Brujos sin Caldero, es darle un nuevo significado a todo esto. Es darnos cuenta que tenemos todo un potencial, que tenemos magia por hacer, magia por tocar y que la podemos empezar a utilizar en nuestro día a día. Nosotros también creemos que no tienes que ser ni un chamán que vive en los Himalayas, ni un monje que está en el Tíbet para poder estar en contacto con todo esto. Desde la facilidad de tu oficina, desde la facilidad de tu casa, desde donde quieras estar. El chiste es que estés cómodo, pero puedes estar en contacto con todo esto. Entonces, regresándonos un poco, ¿qué es ser brujo? Brujo es todo aquel o aquella persona que se empieza a dar cuenta de esto, que se empieza a dar cuenta que hay muchísimo más, que se empieza a dar cuenta que hay un potencial infinito y que todo eso lo puedes traer a tu vida. O sea, te puedes ayudar, te puedes literal conectar con eso para empezar a moldear tu vida. ¿Y qué es la magia? La magia es literal empezar a utilizarlo. Es darte cuenta que va mucho más allá de lo que tus cinco sentidos pueden percibir, mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a creer que es toda la realidad. Y magia es empezar a utilizarlo para así crear tu vida, para así moldear tu día a día y todas tus experiencias. Para empezar a conectar con este brujo interior que todos tenemos, diseñamos lo que nosotros llamamos los atributos del brujo sin caldero. Estos atributos son características que sí o sí tienes que tener activas para entonces poder estar haciendo esta magia que Gisa está diciendo, ¿no? Para poder estar materializando a voluntad a través de ser consciente que la energía existe, lo que quieras en tu vida. Entonces, te los voy a enumerar y vamos a empezar a profundizar un poquitín en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con el sentir. Siempre en temas energéticos, para poder empezar a tener una conexión con la energía, lo tienes que hacer a través de las emociones, a través del sentir. Nunca, 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 nunca vas a poder conectar con la energía a través de la cabeza, a través del pensamiento o a través del ser racional. Entonces, es bien importante que empieces a ser consciente de eso y también que empieces a ser consciente de cómo abordas todos los días cada situación de tu vida. Por ejemplo, si te llegan a ofrecer una nueva oferta laboral o un nuevo puesto en tu trabajo, ¿qué es lo primero que haces para tomar la decisión pues que vas a tomar? Entonces, comienzas a pensar qué pasaría si aceptas ese trabajo o comienzas a sentir qué es lo que pasaría si aceptas ese trabajo. Creo que todas las personas nos han educado o hemos crecido en un ambiente en el que la racionalidad tiene muchísimo peso, pero es importante comenzar a hacer este cambio al sentir
porque una vez más, estas conexiones energéticas y estas herramientas energéticas solamente ocurren a través del sentir. Entonces, foco en comenzar a sentir y no pensar. Teníamos una maestra que en algún momento siempre nos hablaba que la gente estamos acostumbradas a pensar con la cabeza y a sentir con el corazón. Y ella decía que lo teníamos que hacer un poquito al revés. Tenemos que empezar a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza. Y en el momento en el que haces ese cambio, entonces también tus conexiones energéticas se empiezan a detonar. Entonces, número uno, sentir. Todo esto va súper de la mano con el segundo atributo, que es ser consciente. ¿Por qué ser consciente? Porque entonces te vas a empezar a dar cuenta, como ya lo había mencionado, que no es solo lo que ves, no es solo lo que puedes tocar, no es solo lo que puedes escuchar. Va mucho más allá. O sea, hay todas unas posibilidades que no estamos acostumbrados a comunicarnos con ella, vaya, ¿no? A interpretarlas. Tenemos que empezar a ser conscientes. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues vas a empezar a ser consciente de la energía que está en tu cuerpo. Vas a empezar a ser consciente de lo que tu cuerpo te está diciendo. Vas a empezar a ser consciente de todo lo que te está rodeando y cómo se está comportando para empezar a entender qué son los mensajes que te están llegando o que se te están poniendo enfrente. Todo esto nos va a ir ayudando a ir creando como este nuevo diccionario, como a ir teniendo un mayor entendimiento de aquello que antes no podíamos relacionar, no sabíamos cómo juntar una cosa con la otra, creando nuestro propio diccionario para darle un entendimiento a todo esto. Aquí algo interesante es que esto que podemos ver y esto que podemos tocar, esto que podemos percibir con solamente los sentidos, forma parte de nuestro cuerpo físico, forma parte de un mundo físico. Pero eso no es lo único que existe. Existen otros cuerpos, existen otros mundos que también son invisibles. Dentro de estos mundos invisibles, dentro de estos cuerpos que son el astral, el espiritual, el emocional, el mental y muchos más, es donde está la energía. Es donde comenzamos a trabajar con estas cosas que no se pueden, pues, tocar. Entonces, para comenzar a hacer esa conexión, como ya lo decíamos en el primer punto que tiene que ver con sentir, también va muy relacionado con este segundo punto, que es ser consciente. Entonces, como bien decía Hisam, cuando a mí me gustaría que empiecen a hacer también este ejercicio de cuando sientes placer, cuando estás teniendo un orgasmo, ¿dónde lo estás sintiendo en tu cuerpo? Me gustaría que físicamente puedas como empezar a identificar cómo se siente un orgasmo, dónde lo sientes el orgasmo, ¿ok? Pero también haz lo mismo cuando estás muy enojado. Cuando estás muy enojado, ¿dónde estás sintiendo esa emoción? Te vas a comenzar a dar cuenta que una vez más, al momento de ser consciente de esa emoción en particular, pues pasan cosas bien particulares. Entonces, no te lo voy a spoilear, pero me gustaría que tú empieces a sentir eso, porque eso también empieza a abrir muchos caminos. Por ejemplo, si tú tienes como una ruta por la que siempre vas a tu trabajo o tienes algo que hagas todos los días, alguna actividad que hagas todos los días, estoy completamente seguro que hay un local, por ejemplo, por el que siempre pasas, pero ni siquiera has volteado a ver. O a lo mejor hay una persona que tienes todo el tiempo en tu vida, pero no sabes verdaderamente qué está pasando con su vida. Todo ese tipo de situaciones es dejar de ver lo que está a tu alrededor, dejar de percibir lo que está a tu alrededor. O sea, es ir en contra de este segundo atributo, que es el de ser consciente. Porque una vez más, para comenzar a trabajar con la energía, hay que estar presente en el momento actual. Hay que ser consciente de lo que sea que está pasando. Entonces, segundo punto, ser consciente. Totalmente. Hay algo que nos pasa muchísimo que es nos desconectamos. O sea, dejamos de, tal cual como Yeshua lo acaba de decir, de estar presentes, de estar conscientes, de estar en el aquí y en el ahora. Entonces empezamos a dar las cosas como por hecho o por dadas, que ya no somos conscientes de lo que está pasando. Este ejercicio, el que está dando Yeshua, es súper importante y está súper chistoso, porque la primera vez que yo lo escuché, de sentir el orgasmo, de que ¿dónde sientes el orgasmo? O sentir el enojo. ¿Dónde sientes el enojo? La primera vez que yo lo escuché, me acuerdo perfecto que fue como, qué ridiculez estoy escuchando, ¿cómo que cómo? O sea, pues es en todo el cuerpo. Entonces, pues cada que lo empezaba a hacer, a veces es mucho más fácil con cosas más simples, como por ejemplo en el tráfico, ¿no? Porque pues, si te estás ya peleando, entonces no te vas a tomar al principio el tiempo de decir, a ver, ¿dónde estoy sintiendo este enojo a media pelea? Pero en el tráfico lo pueden hacer y como a ver, o sea, como estoy empezando a sentir este enojo, ¿dónde lo siento? Algo que también pasa muy intenso, mínimo a mí, es con las adicciones, por ejemplo, el cigarro. Cuando se te empieza a antojar un cigarro, es como, ¿dónde siento que se me antoja? No es en todo el cuerpo. O sea, puede ser, a mí particularmente, es como en esta parte, ¿no? Como en el esternón.
Entonces empieza a ser consciente primero de qué parte del cuerpo es la que habla. Entonces con eso, con ese tipo de información, te puedes ir mucho más profundo. Por eso decidimos que este fuera nuestro segundo punto. Solo para terminar de profundizar en este segundo punto, siendo consciente del momento actual, te puedes colocar en presencia. Y todas las manifestaciones energéticas tienen siempre que ver con la presencia, porque cuando estás pensando en el futuro o cuando estás pensando en el pasado, entonces te desconectas y empiezas a traer a tu campo energía que te desconecta de esa manifestación que quieres hacer. Porque me imagino que no quieres materializar pobreza, no quieres materializar enfermedad, siempre quieres materializar dinero, o quieres materializar amor, o quieres materializar algo con una vibración muy expandida. Al momento en el que te posicionas en el futuro o en el pasado, te conectas con emociones de baja vibración y por lo tanto te desconectas de esa creación o materialización que quieres crear. Entonces el ser consciente es bien, 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 bien importante. Pero bueno, ya hablamos mucho del segundo punto. El tercero tiene que ver con confiar, con todas estas manifestaciones y todos estos procesos de materialización y con temas energéticos. Lo más importante, bueno, no voy a decir lo más porque todo es importante y es como una suma y una conexión de todo, pero es bien, bien, bien importante la parte del confiar, ¿ok? Tú mandas la señal al universo, obviamente esa señal al universo, en primero la tienes que tener identificada, ¿no? Si tú no sabes qué es lo que quieres, pues el universo no sabe qué es lo que te tiene que otorgar. Entonces siempre es bien, bien, bien importante tener el foco de qué es lo que quieres materializar para poder mandar esa señal y al mandar esa señal siempre sostenerla a través de la coherencia. La coherencia va a hacer que actúes, pienses, hables en el mismo sentido que esa materialización que quieres tener. Una vez que haces todo ese proceso, que lo estoy resumiendo como en un minuto, pero obviamente hay muchas cosas que desmenuzar en cada una de esas partes, que de todo eso hablamos un poquito más a profundidad en el taller del campo energético, pero lo más importante es que cuando haces todo ese trabajo, tanto de enviar la señal como de acompañar esa señal con la coherencia, es bien importante que confíes. Porque una vez más, todo siempre es resonancia y solamente conectas con eso que quieres materializar a través de tu energía. En el momento en el que decides o en el momento en el que activas algún miedo en ti, te desconectas por completo de esa manifestación que quieres materializar. Entonces, es bien importante y yo sé que aquí cae como el gran porcentaje de cuando las manifestaciones se caen. Porque cuando las personas tienen miedo, activan algún miedo en su campo, pierden por completo todo el proceso de materialización que han estado haciendo. Entonces es bien, bien, bien importante entender que absolutamente todo está dado, que hay un mundo invisible con infinitas posibilidades y lo único que tienes que hacer es conectar con esa posibilidad, llevarla a cabo y esperar a que en esta tercera dimensión, lo que le llamamos tiempo, se encargue de trabajar para poderte entregar esa fisicalidad de lo que quieres materializar. Conforme vayas empezando a trabajar en esto, te vas a dar cuenta que van a ser cosas súper locas lo que te va a empezar a suceder. Por ejemplo, a mí me empezaron a llegar colores. Entonces al principio era de que, ¿qué onda que me están llegando colores? O sea, ¿esto qué? Entonces después fui identificando que cada color significaba algo diferente. Pero después, o sea, yo confiaba en ese color. O sea, no decía de que, ay, solo vi un rojo, de que, ay, me imaginé un rojo. No, o sea, yo confiaba que si estaba viendo el rojo era porque esto otro significaba o iba a pasar, ¿no? Igual con las terapias. O sea, conforme iba llegando información, tenía que empezar a confiar y decírselo a la persona que tenía enfrente de qué es lo que yo estaba viendo o qué es lo que estaba pasando. Entonces, conforme yo empezaba a confiar, todo esto, hagan de cuenta que le estaba sacando como punta al lápiz. O sea, se empezaba como a afilar más y a ser muchísimo más preciso. Entonces, esa es la importancia de confiar. Aquí Gis está adelantando a cuando ya eres un brujo completamente activo y es que a través de tu energía puedes empezar a recibir mensajes. Entonces Gis está diciendo, bueno, yo recibí este color, después me empecé a dar cuenta que recibir ese color significaba algo y es porque me estaba sintiendo de cierta manera o a lo mejor que algo iba a pasar. Ese color era el mensaje, era la comunicación que su energía estaba teniendo con él. Claro, pero es justamente lo importante de estos atributos. O sea, no los estamos diciendo nada más por decirlos o los estamos dando nada más por darlos. O sea, todo esto te va a llevar a, o sea, estos son como los primeros pasos que de preferencia deberías siempre tener conscientes y siempre tener como estar pensando en ellos, de estar como utilizándolos, vaya, o metiéndolos en tu día a día. Porque todo esto te va a ir ayudando a ese potencial de brujo, sacarle, justo, sacarle todo su jugo, sacarle todo ese poder. Pero esto nos lleva justamente al cuarto atributo.
que ese cuarto atributo es disciplina. Nosotros lo que hacemos es, le llamamos un músculo espiritual. Entonces, al igual que un músculo físico, como el que puedes ver, no puedes ir al gimnasio de la nada de que sas, levantar, yo qué sé, 50 kilos. Una, porque ni siquiera vas a poder el peso. Dos, porque vas a tronar el músculo y no te vas a poder mover como, no sé, en una semana, en un mes. Entonces, este músculo espiritual pasa de la misma manera. O sea, no se trata de llegar y querer hacer todo de un día para otro, de un momento para otro. Esto es una práctica. Esto es una práctica diaria que conforme lo vas haciendo, vas adquiriendo mejor, mayor capacidad, vas adquiriendo más como potencial, vas adquiriendo más ritmo y vas adquiriendo mejor condición. Entonces, esto se trata de disciplina, de día a día. Puede haber días en los que te vuelvas loquísimo y veas y, o sea, todo, o puede haber días como mucho más tranquilos, pero es justamente entender eso, es entender que esto es un proceso y que se trata de disciplina para poder ir alcanzando diferentes niveles, vaya. Aquí toma en cuenta, o más bien lo puedes relacionar un poquito con cuando comienzas a abrir una puerta, pero esa puerta apenas se está abriendo muy, muy, muy poco. Entonces, lo que podría empezar a pasar por esa puerta sería pues solamente cierta información, ¿no? O sea, solamente del tamaño de la apertura de esa puerta. Pero a medida que vas abriendo esa puerta cada vez más y cada vez más y cada vez más, pues el flujo de información que empieza a llegar a ti empieza a ser pues cada vez mayor. Lo que queremos que quede bien claro es que no es que sea tu profesión ser brujo y entonces solamente seas brujo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, sino que esto es una manera de vivir con la que te despiertas y con la que terminas tu día también. Y al momento en el que vuelves a despertar, vuelves a empezar. Entonces, estos atributos que les estamos diciendo no son solamente para que los practiques durante cierta parte de tu día. Es algo que tienes que incorporar a tu manera de vivir. Es algo que tienes que hacer parte tuyo para que entonces comiences a destapar y abrir esta puerta de información que te estamos diciendo. Una vez que tengas activos todos estos atributos, comienzas a conectar con esta magia que hay dentro de ti, por lo tanto con la energía y por lo tanto empiezas a materializar la voluntad. Vamos ahora a contarles un poquito acerca de los códigos del brujo. Ahorita estuvimos hablando de los atributos, que una vez más es lo que tienes que tener activo para poder conectar con esa magia. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son los códigos del brujo. Los códigos del brujo son lo que nosotros le llamamos como estas acciones o estas características que tienes que también estar practicando para entonces conectar solamente con la magia desde el amor. ¿Ok? Aquí lo que queremos en Brujo sin Caldero es que siempre estés materializando desde el amor y que estés conectando con esta energía desde la expansión y desde el amor. No queremos que te vayas al otro lado en el que a lo mejor puedes empezar a materializar desde una vibración muchísimo más bajita o ser un brujo con una vibración muchísimo más bajita que también existen. Entonces, vámonos a los que también son los 4 códigos para ser un brujo desde el amor. El primer código del brujo desde el amor tiene que ver con la responsabilidad. Y una vez más, todo siempre se hace a través de tu campo energético y de la información que le estés pasando a tu campo. Entonces vas a conectar solamente con otros campos que estén en la misma resonancia que tu campo energético. Entonces, esta parte de responsabilidad tiene mucho que ver con cómo estás alimentando tu campo o cuál es la salud de tu campo. Eso quiere decir cuáles son los pensamientos que estás teniendo, cuáles son los actos que estás haciendo y cuáles son las palabras que estás diciendo. Entonces, esta parte de responsabilidad va con ser bien, bien, bien consciente de cuáles pensamientos estás permitiendo que tengas, cuáles actos estás haciendo y cuáles palabras salen de tu boca. ¿Ok? Es bien, 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 bien importante porque tú eres la única persona que cavas estos hoyos negros de los que después es muy complicado salir, de estas depresiones, estos bajones, esas tristezas. Entonces, como, ¿qué estás haciendo en tu día a día para permitirte estar vibrando y expandiendo tu campo, teniendo una frecuencia de vibración elevada? También, junto con esta parte de responsabilidad, viene la parte de, una vez que activas todos estos atributos del brujo y comienzas a tener estas experiencias que pues para algunas personas pueden ser muy locas, que empiezas a sentir a la persona enfrente, que empiezas a ver imágenes, que empiezas a percibir cosas que a lo mejor los demás no lo hacen, ¿qué haces con esa información? Entonces es también esta parte de responsabilidad
de estar actuando desde el amor para que al final de cuentas lo que estés expandiendo sea parte de lo mismo, amor, y no alguna otra emoción. Tal cual como dicen en Spider-Man, de con gran poder viene gran responsabilidad, es lo que vamos a empezar a hacer. O sea, vamos a empezar a desbloquear grandes poderes, vamos a empezar a desbloquear como grandes respuestas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿O por qué estás haciendo esto? Entonces siempre tener bien consciente que tienes una gran responsabilidad y que no es un juego, no se trata de un chiste o no se trata simplemente de hacer las cosas por hacer. El segundo punto de estos códigos del brujo es respetar. Tanto respetar a otros como respetarte a ti mismo. Respetar, ¿por qué? Porque así como nosotros queremos, entre comillas, hacer lo que queremos o pensar lo que queremos pensar o lo que sea que nosotros queremos hacer y estamos esperando que los demás nos respeten, es importante respetar los puntos de vista de los otros, respetar lo que están decidiendo hacer en el nivel de evolución que están. Entonces, darse cuenta que cada quien justamente está viviendo lo que le va a ayudar a evolucionar y no meternos con eso. No querer ya sea reajustar su camino, no querer acomodar o no querer entrometernos. Saber que ellos están viviendo lo que tienen que vivir y saber que tú estás viviendo lo que tienes que vivir para poder evolucionar. Entonces, ser bien consciente con eso, justo, así como el respeto que tú pides para ti, ese mismo respeto, darlo para los demás. A mí me pasaba mucho cuando recién empecé a activar como todos estos dones de brujo, atributos, que quería que todo el mundo también lo experimentara y lo viviera y lo reconociera. Y hay veces que las personas que están a tu alrededor, pues no están en el mismo canal. No porque no quieran, pero a lo mejor pues no es su momento, no pueden, no están interesados simplemente. Entonces hay que respetar el proceso de evolución de todas las personas que están a tu alrededor. El tercer código tiene que ver con el reconocer. Aquí al parecer son puras Rs, pero bueno, el tercero tiene que ver con el reconocimiento y este reconocimiento trata que no necesitas absolutamente nada exterior para poder ser un brujo, para poder estar manifestando lo que sea que quieres. No dependes de absolutamente nada. Y aquí es la parte por la que nos llamamos brujos sin caldero, porque queremos que la gente sea bien consciente que para hacer magia no se necesita un caldero, pero tampoco se necesita una varita mágica ni nada por el estilo. Lo que necesitas es tu corazón y las emociones que están dentro de él. Esa es la verdadera magia. Y la magia sale a partir de ahí. Entonces, empezar a no depender de absolutamente nadie, ¿no? De ninguna persona, pero tampoco de ningún tipo de ritual, pero de ningún tipo de absolutamente nada. Todo lo puedes hacer tú. Y eso es bien, bien, bien importante. Eso tiene que ver con la parte del reconocimiento. Darte cuenta que todo el potencial está en ti. Totalmente. Y el cuarto punto, adivinaron, es compartir. Compartir, porque así como Jesús estaba diciendo, que cuando él empezó con todos estos temas brujísticos, que quería darle a los demás, como meter a los demás a lo que él había vivido, pero esa no es la forma, porque ahí estás justo, o sea, metiéndote en su vida. Pero lo que sí puedes hacer desde el amor siempre es compartir tu experiencia. Entonces tú cuentas lo que a ti te pasó desde el amor, desde las ganas de que el otro se interese y el otro chance quiera como seguir ese mismo camino, puede ser, y eso le va a ayudar justo a conocer nuevas posibilidades. Un ejemplo que se me está viniendo muy claro es sobre todo cuando damos talleres. Entonces, cuando terminamos las meditaciones, al principio, sobre todo las primeras sesiones, es de que, ¿qué onda? ¿Cómo les fue las meditaciones? Y pues nada, ¿no? Todos serios, hasta que la primera persona levanta la mano y de que, a ver, ¿cómo te fue? No, pues que yo empecé y que vi esto y que sentí esto y que no sé qué. Entonces ahí, todas las demás manos. ¿Por qué? Porque como que al principio chance o no se sentían confiados o les daba pena platicar o chance creían que estaban locos. Entonces con el primer compartir de una persona, todos los demás se envalentonan, agarran valor y platican sus experiencias. Entonces compartir siempre es muy importante porque empezamos a ayudar a los demás a que también se reconozcan o a que empiecen a ver nuevas posibilidades. Y aquí lo importante es que, como lo decíamos hace un rato, todos estamos en nuestro propio proceso de evolución. ¿Eso qué significa? Que estamos convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos. Para aterrizarlo aún más, esta parte de la evolución trata de conectar con ese amor que hay dentro de ti, con ese amor que en realidad eres. Por lo tanto, la manera de compartir ese proceso de evolución sin necesariamente incitar a que los demás aceleren su propio proceso de evolución es a través de enseñar tu corazón, a través de enseñar tu amor. Y el amor es bien transformador.
Siempre el amor inspira, el amor motiva, el amor provoca que las demás personas también se quieran unir. Entonces, esta parte del compartir tiene que ver con enseñar tu corazón, con mostrar desde el más profundo amor qué es lo que estás haciendo. Llámale ser brujo o llámale lo que sea que estés atravesando en este momento en tu vida, porque esas emociones siempre, siempre, siempre conectan con la persona de enfrente y hacen que a su vez su campo comience a expandir y empiece esa persona a conectar con ella misma, con él mismo, ¿no? A conectar con esa magia que hay dentro de él. Entonces, siempre, 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 siempre el amor provoca algo en todos los demás y por eso hay que compartirlo. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar otro capítulo de Activando mi Magia. Y si llegaste hasta acá y te interesan todos estos temas, date unos segundos, es muy rápido de calificar este podcast si lo estás viendo en Spotify. Te toma 5 segundos. Y si quieres seguir recibiendo más contenido como este en YouTube, métete a la campanita para que puedas suscribirte y recibir todo lo que tenemos para darte, que hay muchísima información. Gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente martes. Adiós.